Hola, buen día chicos. Vamos a la página 129 a completar el tema de la organización de la tabla periódica. Vimos que los elementos de la tabla periódica, corregimos esta parte de acá, ¿verdad? Los elementos de la tabla se dividen en elementos representativos con una letra A mayúscula, como lo tenemos acá, y en elementos de transición con una B mayúscula. La tabla periódica como tal se va a organizar en grupos y en periodos. Por favor, no se confundan en esa parte. Fácil. La tabla se organiza en grupos y en periodos. Los elementos se organizan en elementos representativos y en elementos de transición. En los bloques se colocan los elementos de acuerdo con el último nivel de energía. ¿Cuáles son estos bloques? Por ejemplo, tenemos bloque S, el bloque P, D y F. Y estos están organizados según el último nivel de energía que posee cada uno de los elementos. Por ejemplo, los del bloque S, su último nivel de energía va a ser el de todos, el S, que fue como en el ejemplo que les di en la clase cuando realizamos una configuración electrónica. Con el bloque D, la misma cuestión. A la hora de hacer nuestra configuración electrónica, vamos a saber que va a terminar en la última, que va a ser D, también conocidos como subniveles de energía. ¿Cuáles son conocidos como subniveles de energía? Los bloques. Vemos acá que con el último nivel de energía que llenan los electrones. Los grupos corresponden a cada columna de la tabla periódica, son 18. Vimos que cada grupo son 18, que es la parte vertical, como están acá con los números arábigos, hasta el 18. Y que los periodos son 7 y son las filas. Y también corresponde al nivel. Miren que era lo que les enseñaba la vez pasada. Solo llega hasta 7 niveles porque son 7 periodos. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos la configuración electrónica vamos a utilizar los niveles de energía, que son 7, y los subniveles de energía, que es S, P, D y F. Por ejemplo, vamos a ver el bromo. Esta letra Z mayúscula representa el número atómico y esta A mayúscula representa el número másico o el número de masa de un elemento. En este caso vemos que tiene 7 electrones de valencia. ¿Cómo yo voy a saber cuántos electrones de valencia tiene? Ojo con esto. No es lo mismo, ya les había explicado, decir electrones a decir electrones de valencia. Los electrones de valencia son estos, 1A, 2A, 3, 4, 5 y así, ¿verdad? Hasta llegar a 8. Solo va a llegar a 8, no puede tener más. ¿Por qué? Porque eso hace que ese elemento sea un elemento estable. ¿Qué pasa con los que tienen 1, 2 y 3? Son elementos no estables. A la hora de ser combinados van a ser estables porque van a compartir y otros van a recibir. Ese es otro tema. Solo terminamos de ver este ejemplo. Entonces nosotros vamos a ubicar acá a bromo. Y bromo está en la parte de acá. Acá no lo tenemos representado. Quiero que aquí tengo una tablita para poderles enseñar dónde tenemos a bromo. Bromo es BR y lo tenemos justo acá, ¿sí? En la penúltima fila. Entonces, ya que ubicamos que tenemos bromo, bromo es el número atómico 35, aquí, ¿sí? Y tiene una masa de 80. Tiene 7 electrones de valencia. ¿Cómo lo sé? Por esto. Todos los elementos de esta columna tienen 7 electrones de valencia. Todos los elementos de esta columna tienen 8 electrones de valencia, ¿sí? Y pertenecen a elementos representativos porque tienen la letra A. Miramos que la valencia está ubicada en el nivel 4. ¿Cómo sé que está ubicado en el nivel 4? Dije que aquí estaba bromo. Contamos 1, 2, 3, 4. Efectivamente, está en el nivel 4 o en el periodo 4 para que sea más fácil. En el periodo 4 o nivel 4. Y en el subnivel, que era lo que les decía, que también es conocido como bloque, pero nosotros vamos a emplear el tema
o el nombre subnivel P, ¿verdad? Y esto nos indica P, ¿de acuerdo? En la tabla periódica se encuentra en fila 4 en el grupo 17, ¿sí? Grupo 17. Grupo 17, electrones de valencia 7A, o sea, elemento representativo en el subnivel P, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a hacer unos ejercicios. Les voy a pedir, por favor, que anoten estos elementos que vamos a trabajar en clase. Deben de hacer lo siguiente. Lo mismo que está acá. Me van a hacer el favor de sacar el número de electrón. La masa no, porque todavía no saben dónde se ubica. Quizás algunos sí, pero otros no. Entonces, solo va a llevar el número de masa, van a colocar la valencia, van a colocar el nivel, el subnivel y al grupo que pertenece, ¿sí? Entonces, repito, van a colocar número atómico, la cantidad de electrones de valencia, el periodo o nivel de energía y el subnivel de energía, que es el bloque. ¿Y a qué grupo pertenece? 5 cosas de los siguientes elementos. Número 1, litio. Número 2, calcio. Número 3, potasio. Número 4, oro. Y número 5, plata. Ese es uno de los ejercicios entonces que deben de hacer ambas secciones, por favor. Vamos a continuar. Los periodos son cada una de las filas de la tabla periódica y se designan con números arábigos del 1 al 7. Cada periodo indica la iniciación del llenado de un nuevo nivel energético y termina con aquellos elementos cuyos 3 orbitales P del nivel de energía más externo. Estos están llenos de 6 electrones, excepto el helio, ya que los subniveles P solo aparecen desde el segundo nivel de energía. Entonces, miramos esta parte que acá se encuentra helio. Entonces indica que a partir del segundo van a ser los subniveles de energía, ¿sí? Continuamos. Los grupos, también llamados filas, son las columnas de la tabla periódica y se designan con números arábigos del 1 al 18, ya lo vimos también, debido a las particiones de los periodos. La tabla periódica moderna se organiza de forma tal que los elementos pertenecientes a un mismo grupo tengan propiedades tanto físicas como químicas similares. Entonces miramos que todos los elementos que están de forma grupal, que son todos los de acá, tienen que tener algún tipo de semejanza, ¿verdad? Tienen algún tipo de propiedad física o química similar. Espero que comprendamos bien el tema. Ya habíamos avanzado bastante con esto. Si tienen dudas o preguntas, me pueden preguntar en clase. El que es el bloque F, son conocidos como elementos de tierras raras. Y yo les indiqué que este va a ser 6 y 7, periodo 6 y periodo 7, B. O sea que pertenecen a elementos de transición. La síntesis de nuevos elementos. La mayoría de los elementos químicos se encuentran en la superficie de la Tierra, pero muchos de ellos, especialmente los de número atómico superior a 90, ya no se encuentran fácilmente y han tenido que ser sintetizados en laboratorios, reactores nucleares o aceleradores de partículas, ya sean con fusión de elementos más livianos y ruptura de elementos pesados. Es muy común que los elementos más pesados tengan múltiples isótopos. Algunos de ellos son más utilizados que el elemento representativo que se muestra en la tabla periódica. El primer elemento en ser sintetizado por el hombre fue el tecnecio, o sea que lo fabricó el hombre, que es el número atómico 43, que se encuentra naturalmente en la Tierra, pese a que su número atómico es muy bajo.
Algunos elementos se sintetizan con el fin de utilizarlos para obtener energía nuclear en algunos países. Sin embargo, los elementos con número atómico mayor de 99 han sido sintetizados, pero solo con fines científicos, ya que no se utilizan industrialmente y tienen vida media muy corta. Se desintegran en pocos segundos o milisegundos y, con suerte, duran unas semanas estables antes de desintegrarse en átomos más pequeños o en partículas. Entonces miramos en esta parte, es importante esto, que ustedes puedan saber que en total son 118 elementos los que hay en nuestra tabla moderna, y miramos de que hay muchos elementos que son utilizados o que los podemos encontrar en la superficie de la Tierra, pero hay otros que tienen que ser fabricados o tienen que ser encontrados en un laboratorio. Vamos a continuar en la página 129, esa ya la hicieron ustedes. Vamos a continuar en la página 131 de nuestro libro, que son las proporciones de los átomos. Y con esta parte de las proporciones de los átomos vamos a encontrar algo muy importante, que son los isótopos. Los elementos, vamos a ver las proporciones de los átomos. Los elementos químicos, o sea, los 118 elementos de la tabla periódica, se diferencian entre ellos por el número de protones en el núcleo. Sabemos que estos son los protones. Los protones tienen un nivel de carga positiva. Si le pueden hacer en su libro un signo más, estaría perfecto. Este número de protones es constante y estable para todos los átomos del mismo elemento, al igual que los electrones, aunque el número de neutrones puede cambiar, haciendo que el peso de átomos del mismo elemento varíe. ¿Cómo así? ¿En qué se refiere esto? Existen elementos que son neutros y elementos que no son neutros. Los elementos neutros van a tener la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones que su número atómico. Por ejemplo, vimos bromo. Bromo era el número atómico 47. Si no estoy mal, creo que aquí nos dieron. Vamos a ver. 35. Vemos entonces que bromo tiene 35 de su número atómico. Por lo tanto, si es un elemento neutro, va a tener la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Los electrones los vamos a identificar con una E mayúscula o E minúscula y los protones con una P. ¿Cómo sabemos si son neutros o no neutros? Todos los elementos que están acá son neutros, todos. Una vez no estén combinados, porque si yo combino, por ejemplo, cloro y sodio, allí un elemento va a perder y el otro va a ganar electrones. Por lo tanto, si pierde electrones, pierde, por ejemplo, 3 electrones, ya no sería 35 la cantidad de electrones. Si pierde 3, sería 33. Entonces ya no es un elemento neutro, ¿sí? Ya sería un elemento no neutro a la hora de ser combinado. ¿Y cómo se llama esa combinación? Se llaman enlaces químicos. Ese es otro tema, no se agobien, solo es para que ustedes sepan que todos van a ser la misma cantidad del número atómico de electrones una vez no sean combinados, ¿de acuerdo? Que sea exactamente el mismo del número atómico. Continuamos acá. Y los protones, eso sí, siempre, sean neutros o no neutros, van a tener la misma cantidad del número atómico. Si el número atómico era 35, el electrón, si es neutro, si el elemento es neutro, va a tener un electrón de 35 y un protón de 35. Si el elemento ya no es neutro, sigue siendo el número atómico 35, los electrones va a variar y los protones sigue siendo 35. Espero que quede claro esta parte, ¿sí? Continuamos entonces. Este número de protones es constante y es estable para todos los átomos del mismo elemento,
al igual que los electrones, aunque el número de neutrones puede cambiar, haciendo que el peso de átomos del mismo elemento varíe. Pero los neutrones, que son con carga neutra, coloquen acá una N de neutra, esto va a cambiar según la cantidad de masa, ¿sí? Vamos a ver un video en el cual les va a explicar paso a paso cómo sacar electrones, cómo sacar protones y cómo sacar neutrones, que es lo que yo les estoy diciendo verbalmente, solo que ustedes lo van a poder ver por medio de un video. Vamos a terminar esta parte. El núcleo atómico ocupa apenas una 100.000ª parte del volumen total del átomo y contiene el 99.9% de toda su masa. Eso quiere decir que el volumen no ocupado por el núcleo ni por los electrones se encuentra vacío o por lo menos no contiene materia. Entonces, vamos a aprender cómo sacar electrones y protones. Igual yo les voy a ir explicando. Acá vamos a ver el número atómico 47, ¿sí? Y el número atómico 47 dijimos que esto de número atómico lo representamos con una Z mayúscula. Vamos a sacar electrones, protones y neutrones. Si se dan cuenta, aquí tenemos una A, ¿sí? Y esto de la A significa el número de masa. El número de masa ustedes lo van a encontrar dependiendo de las tablas periódicas como número másico. En la parte de hasta abajo del elemento, ahí les va a indicar cuál es. Vamos a ver si encontramos una tabla que se pueda ver bien. Porque les podría decir en la mía, pero igual no lo van a poder observar. Está muy borroso. Pero más que todo, miren, en la parte de acá es donde encontramos el número de masa. Vamos a ver entonces este video. Repito, número atómico Z mayúscula. A para la masa y vamos a utilizar la E para electrones, la P para protones y la N para neutrones. Estamos ante un ejercicio que es eminentemente teórico, que nos diría lo siguiente. Si Z es igual a 47 y A es igual a 108, ¿cuántos electrones, protones y neutrones tiene este elemento? Bueno, lo primero que debemos considerar es a qué hace referencia Z y a qué hace referencia A. Pues bien, Z es lo que nosotros conocemos con el nombre de número atómico. Y el número atómico de un elemento siempre va a hacer referencia al número de protones. Así que número atómico, número de protones. Mientras que A es el número másico de un elemento. Y el número másico no es ni más ni menos que la suma de protones y neutrones. Con lo cual, ahí tendríamos esos conceptos teóricos importantísimos: número atómico, número de protones; número másico, suma de protones y neutrones. Y teniendo en cuenta estos conceptos teóricos claros, pues ya podemos deducir, por ejemplo, el número de protones. ¿Por qué? Pues porque nos están diciendo que Z vale 47. Que Z vale 47 significa que, evidentemente, el número atómico es 47 y que, por tanto, tenemos 47 protones. Ahí tendríamos, por tanto, 47 protones. Aquí vamos a ir haciendo pausa. Indiqué Z representa el número atómico y el número atómico siempre va a ser el mismo que el número de protones. ¿De acuerdo? El número másico, que es la masa del elemento, lo vamos a encontrar, como les decía, en la parte de abajo, dependiendo de la tabla periódica, el número de masa. Pero también nosotros podemos sacar el número de masa haciendo la fórmula de la suma de protones y la suma de neutrones. La suma de protones prácticamente ya la tenemos, pero no tenemos la de neutrones, la tenemos que encontrar. Y vamos a ver cuál es la fórmula para encontrar neutrones. Entonces, si nosotros queremos corroborar datos, podríamos, después de haber sacado ya neutrones, colocar neutrones más los protones igual a número de masa. ¿De acuerdo?
Algo muy importante, el número de masa en la mayoría de elementos queda con punto decimal. Si en este caso, por ejemplo, número de masa de este elemento 47, que es plata, si no estoy mal es de 107 punto y algo, de 107.87 creo que es, algo así, va a variar. Pero en este caso, como es 107.8, se aproxima. Nunca lo pueden dejar con punto decimal. Se aproxima o se baja. Entonces, en este caso, por eso él lo tiene aquí aproximado a 108. Si hubiera sido un 107.4, lo dejamos en 107. Una vez pase del punto 5, se aproxima. En segundo lugar, habría que hacer la siguiente consideración. Estamos ante un elemento neutro. ¿Por qué? Porque no nos indica nada especial el problema, por lo tanto debemos suponer que se trata de un elemento neutro, y un elemento neutro se caracteriza por tener el mismo número de protones que de electrones. Por tanto, evidentemente, si hemos dicho que tenemos 47 protones, tendremos 47 electrones. Era también lo que les indicaba, en este caso no nos dice si es un elemento neutro o no neutro. Otra de las formas más fáciles de encontrar cómo es un elemento no neutro es si acá hubiese tenido, por ejemplo, un +2 o un -3. Si hubiese tenido un -3, se suma. Si hubiera tenido un +2, se resta. Entonces, esto ya está alterado. Entonces, ya hubiera sido un elemento no neutro. Entonces, obviamente, si hubiera sido un 45, por ejemplo, un 47, y acá un +2, tenemos que saber entonces de que tendría que haber sido 45. Entonces, ya sería un elemento no neutro y sus electrones serían 45 y 47 de protones. No sé si me doy a entender en esa parte. Voy a ver si les puedo explicar después el tema de elementos no neutros para que ustedes sepan hacer esa diferencia. ¿Vieron? Ahorita, mientras tanto, elementos neutros. Todos los elementos de la tabla periódica son neutros una vez no tengan ni un más ni un menos aquí arriba. ¿De acuerdo? Que estén así. Y como es neutro, tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Lo que va a cambiar ahorita son los neutrones. ¿Y cómo vamos a sacar los neutrones? Ahorita les van a colocar aquí la fórmula. Por favor, todo esto vayan anotándolo en su cuaderno. Teniendo esto claro, lo que deberíamos calcular ahora sería el número de neutrones. Y para calcular el número de neutrones, lo que vamos a hacer es tener muy en cuenta el concepto teórico de número másico. El número másico es esto que tenemos aquí: los protones más los neutrones. A es igual a P más N. Es esto, ¿verdad? Lo mismo que esto, número másico, número de masa. ¿Cómo encontramos el número de masa? Protones más neutrones. Nosotros conocemos A, que es, hemos dicho, 108. Conocemos P. ¿Qué es este 108 en número de masa? Este, que era el que les indicaba, ¿verdad? Si es punto decimal, se aproxima o se baja. Los protones. Los protones también los conocemos, son 47, pero desconocemos neutrones. 47, y aparte de que es lo que nos pregunta el problema, debemos calcular N, es decir, el número de neutrones. Lógicamente, esta P que está sumando pasará al otro lado restando, de tal manera, ¿verdad?, que lo que vamos a... Entonces, la fórmula para encontrar los neutrones va a ser el número de masa menos los protones. Y esos datos sí los vamos a tener nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les indicaba, en la tabla periódica nos dan la cantidad de masa. Sí la tendría entonces. La misma cantidad que el número atómico. Entonces, también lo tengo. Vamos a tener este número de neutrones va a ser el número másico menos los protones. De tal manera que si nosotros sustituimos... Entonces, para encontrar los neutrones sería masa menos protones. Masa son 108, que está aquí, menos los 47, que están acá. Nos da un resultado de 61. El número de neutrones va a ser 108 menos 47, es decir,
61 neutrones. Hacemos esta operación muy sencilla y obtendríamos 61 neutrones. Con lo cual, de esta manera damos respuesta a lo que nos pide el problema, y es al número de protones, que son 47, al número de electrones, que también son 47, porque estamos ante un elemento neutro, y al número de neutrones, que en este caso serían 61, aplicando el concepto de número másico. Por último, una consideración o una curiosidad, y sería la siguiente, es decir, si nosotros echamos un vistazo a la tabla periódica, es algo que no nos lo pide el problema, insisto, pero bueno, como curiosidad, si echamos un ojo a la tabla periódica, vamos a ver que estaríamos ante el elemento que se denota Ag, es decir, estaríamos ante la plata. ¿Y por qué ante la plata? Pues porque la plata tiene el número másico 107,9, que se puede aproximar perfectamente a 108. Y además la plata tiene el número atómico 47, aquí. De tal manera que, evidentemente, son los datos que nos da el ejercicio y tendríamos que esos datos se corresponden con el elemento que sería la plata, que se denota, insisto, Ag. Entonces ustedes van a tener su hoja de trabajo, que sería esta: completa la tabla según corresponda, utiliza la tabla periódica. Elementos eléctricamente neutros, ¿sí? Son los que estamos viendo ahorita. Tienen acá los símbolos para trabajar, tienen que colocarle el nombre, el número atómico, el número de masa, los protones, los neutrones, los electrones, y esto de oxidación se los voy a quitar porque eso con ustedes todavía no, ¿verdad? No lo vamos a ver. Y tengo planeado enseñarles los no neutros, ¿verdad? Esto de los no neutros también pienso enseñárselos. Entonces, esa va a ser parte de su ejercicio, de su hoja de trabajo número 2. ¿De acuerdo? Igual, si tienen dudas o preguntas, lo vamos a resolver en clase. Yo igual en clase los voy a poner a hacer unos ejercicios para poder verificar si estamos bien, ¿verdad? Si está realmente comprendido el tema por medio de Padlet. Vamos a terminar esta parte. El número atómico indica el número de protones presentes en el núcleo y se presenta con la letra Z, dado que la carga de un átomo es neutra. El número de protones debe ser igual al número de electrones, por lo que Z también indica cuántos electrones posee un átomo estable. Ya vimos, ¿verdad? Si es un elemento estable, neutro. Por ejemplo, el átomo del hidrógeno, que es H, el más sencillo que se conoce, tiene un núcleo compuesto por un protón que es neutralizado por un electrón orbitado alrededor. De esta manera, su número atómico, sabemos que el de hidrógeno es 1. Si tiene el 1 de atómico, tiene entonces 1 de electrones y 1 de protones. Y para encontrar neutrones, pues ya vimos, ¿verdad? Que es número de masa menos el número de protones. Es posible determinar si una sustancia dada es o no un elemento puro, pues es un elemento. Pues un elemento, todos los átomos deben tener el mismo número atómico. Era lo que les decía, ¿verdad? Sabemos que es puro o neutro. Si es en este caso, no tiene ningún tipo de signo arriba, ¿verdad? Si no tiene un signo menos o un signo más, entonces va a ser la misma cantidad de electrones. ¿Se recuerda que en la tabla periódica, cuando vimos unos ejemplos en la clase, a la hora de hacer la configuración, nosotros tenemos que ir sumando los exponentes hasta llegar a la cantidad de electrones del átomo, y los electrones del átomo era el número atómico, pero ahí porque es un elemento neutro. El número de masa o número másico, esto es lo que vimos en el video, solo lo voy a leer rapidito. Se representa con la letra A y hace referencia al número de protones y de neutrones presentes en el núcleo. O sea que cuando miramos el número de masa lo que tiene son la combinación entre protones y neutrones. La masa del átomo está concentrada en el núcleo y corresponde a la suma de la masa de los protones y de los neutrones.
Dado que la masa de los electrones es despreciable en relación con la masa nuclear, el número másico también es un indicador indirecto del número atómico. Por ejemplo, el sodio, que es Na, contiene 11 protones, su número atómico es 11, y 12 neutrones en su núcleo. Esto significa que Z es igual a 11 porque es el número atómico y A es igual a 23. Ahí también podemos nosotros hacer una resta, como así mismo, por ejemplo. Vimos acá, nos están dando solo dos datos. Miramos acá que sodio contiene, nos están dando los 11 protones. Y dice que tiene 12 neutrones. Aquí ya nos dan neutrones y protones. Entonces nosotros tenemos que restar para encontrar el número de masa, ¿verdad? Que fue lo que vimos en el video. Es decir, la suma de 11 protones y de 12 neutrones. El número de neutrones presentes suele representarse con la letra M. Los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, ¿sí? Pero se diferencian en el número de neutrones. Muchos elementos presentan isótopos. Por ejemplo, el oxígeno que se representa con una letra O, en estado natural es una mezcla de isótopos en el cual el 99.762% corresponde a átomos número 16. Número de masa, 16 y número atómico 8 y neutrones 8. O sea que miramos que el 0.038% posee a 17. Y miramos acá entonces de masa. Y miramos que el número atómico sigue siendo 8 y los neutrones son 9. Y el 0.200% está representado por átomos con A igual a 18 de masa. Y miramos acá que Z igual a 8 sigue siendo el oxígeno y neutrones 10. Esta situación se representa escribiendo el símbolo del elemento y colocando al lado izquierdo el número de masa del isótopo como un superíndice y el número atómico Z como un subíndice. Esta parte. Esto de los isótopos se los voy a explicar en la próxima clase que tengamos en Zoom, porque no quiero hacerlos bolas ahorita con electrones, protones, neutrones. Quizás para algunos sea fácil, pero para otros no. Entonces no los voy a cargar con esto ahorita. Pero los isótopos es como decir que fuera un elemento no neutro. Ahí se los voy a explicar. Continuamos acá. El carbono, además de ser el elemento más importante para formar moléculas orgánicas, también permite saber la edad de los fósiles y objetos antiguos mediante la datación por carbono. Tenemos ahí el carbono y el 14. El carbono tiene varios isótopos, de los cuales los más estables son el carbono 12 y el carbono 13, pero se conocen isótopos inestables, desde el 8C hasta el 22C. Eso se los voy a explicar yo después. No voy a continuar con esto porque si no se me van a hacer bolas. Vamos a quedarnos hasta ahí. Los isótopos se los voy a explicar en nuestra clase de Zoom. En nuestra segunda clase que tengamos, se las voy a explicar ahí. ¿De acuerdo? Esto de la configuración electrónica lo vamos a dejar para la próxima semana, para que esta semana me entreguen solo, ojo, su hoja de trabajo número 2, que corresponde en esto. Se los voy a subir a la plataforma y obviamente ya van a poder trabajar ustedes su cuadernillo. ¿Se recuerdan que había quedado pendiente hacer el cuadernillo de la organización de la tabla periódica? Pues entonces ya me lo van a entregar. Yo habilito en la plataforma de Santillana para que me suban esa hoja de trabajo. Voy a colocar ya hoja de trabajo 2 para que me la puedan subir, ¿de acuerdo? Tanto la hoja de Santillana, sus anotaciones como resumen y su hoja de trabajo que sería esta, ¿de acuerdo? Y agregando pues los ejercicios que trabajemos en clase. Espero que hayan comprendido. Por favor, si no entendieron, hagan sus apuntes, me lo hacen saber en la clase. Con los isótopos no se aturdan, los vamos a ver en nuestra próxima clase de Zoom, en la segunda que tengamos, para que ustedes puedan ir
bien, ¿verdad? Para que no tengan ninguna confusión. Eso sería todo entonces. Espero que tengan un excelente inicio de semana y, y siempre con cuidado, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo y nos miramos en nuestra clase.